Estaba planeando un matrimonio secreto con su amante, sin saber que había transferido todos nuestros bienes comunes, y luego se retractó cuando su plan fracasó. Hola familia, bienvenidos de nuevo. Por favor, suscríbanse y díganme desde dónde están viendo la historia en la sección de comentarios. Si alguien le hubiera preguntado a Emily hace 3 meses si confiaba en su esposo, habría dicho que sí. Habría sonreído y dicho, John es mi mejor amigo. Eso fue antes de la frialdad, antes de las llamadas nocturnas y antes de que un solo mensaje de texto destrozara la historia en torno a la cual había construido su vida. Empezó pequeño. John siempre había sido un poco distante, de los que olvidaban los aniversarios, pero recordaban cerrar las puertas con llave por la noche. Emily lo dejó pasar. Trabajaba desde casa, compaginando sus trabajos de diseño freelance con el cuidado de su hijo, Ethan. Su rutina era cómoda, quizá demasiado cómoda. Pero John cambió. Empezó a trabajar hasta tarde, culpando a los plazos y a la política de la oficina. Se enfadaba con preguntas sencillas. Escondía el teléfono en la chaqueta y lo llevaba a todas partes, incluso al baño. Emily se dio cuenta. Se dio cuenta de todo. Un jueves por la noche, Emily estaba sentada en la sala mirando la tele, pero sin ver nada. John estaba en la ducha, y por una vez, su teléfono vibró en la mesa de centro. El corazón de Emily latía con fuerza. No quería ser esa esposa. Nunca había fisgoneado, pero se le revolvió tanto el estómago que pensó que podría vomitar. La pantalla mostró un nombre que no conocía. Grace. La vista previa del mensaje decía: encontré el vestido perfecto. Cuento los días para ser tuya para siempre. La mano de Emily tembló al desbloquear el teléfono. Leyó el mensaje completo y luego se desplazó hacia arriba. Decenas de mensajes, fotos de vestidos, notas de amor, chistes que nunca le había oído contar a John. Un mensaje de John le llamó la atención. Tengo muchas ganas de verte caminar hacia el altar. Todo está listo. Emily no sabe nada. Emily colgó el teléfono, respirando con dificultad. La ducha seguía abierta. Parpadeó para contener las lágrimas y se secó los ojos. No dejaría que John la viera llorar. No esa noche. Cuando John salió, intentó actuar con normalidad. Apenas la miró mientras se secaba el pelo con la toalla y miraba su teléfono. ¿Pasa algo?, preguntó. Sin mirarla a los ojos, Emily negó con la cabeza. No, solo estoy cansado, gruñó y se dirigió a la habitación. Emily se quedó sentada un momento, aturdida. Luego lo siguió, tumbada a su lado, completamente despierta mientras él se quedaba dormido. ¿Cuánto tiempo lleva pasando esto? ¿Cómo pudo planear una boda y seguir viviendo conmigo? Las preguntas la quemaron toda la noche. A la mañana siguiente, John se había ido antes de que despertara. Un mensaje parpadeaba en su teléfono. John se encuentra a las 8:08 am. Llega tarde a casa. No me esperes despierta. Emily estaba sentada a la mesa de la cocina con Ethan, que estaba ocupado dibujando autos en una servilleta. Intentó comer, pero tenía un nudo en el estómago. Ethan levantó la vista, frunciendo el ceño. ¿Estás bien, mamá?, forzó una sonrisa. Estoy bien, cariño. Solo estoy cansada. Más tarde, después de dejar a Ethan en la escuela, Emily se sentó en su coche, con la mirada perdida. Su mente se descontrolaba. Ira, angustia, miedo. Pero poco a poco, otro sentimiento la invadió. Resolución. Si John estuviera jugando, ella sería más astuta. Esa tarde,
Emily llamó a su amiga de la infancia, Sara. Hola, M. ¿Qué pasa? Sara parecía alegre. Emily dudó, en voz baja. ¿Puedo preguntarte algo? Y tienes que prometerme que no te pondrás nerviosa. Sara captó el tono al instante. ¿Qué pasa? Es John. Creo que está saliendo con alguien. No, sé que sí. Vi los mensajes. A Emily le temblaba la voz. Sara no jadeó ni gritó. Habló en voz baja. ¿Qué quieres hacer? Pensó Emily un momento. Necesito saberlo todo. ¿Puedes ayudarme a revisar sus cuentas? Quizás comprobar si hay algo raro en nuestras finanzas. No quiero armar un escándalo si me equivoco, pero necesito estar segura. Claro. Lo que necesites. Envíame lo que tengas, respondió Sara. Emily sintió un pequeño alivio. Al menos no estaba sola. Esa noche, Emily actuó como si nada pasara. Preparó la cena, se rió de los chistes de Ethan e incluso vio un programa con John. Parecía relajado, casi arrogante. Revisaba su teléfono, a veces sonriendo, a veces escribiendo rápido. Emily lo observaba con el corazón latiéndole con fuerza y el rostro sereno. John, ¿quieres hacer algo juntos este fin de semana? ¿Quizás llevar a Ethan al parque? Preguntó. John no levantó la vista. Tengo trabajo, una fecha límite para un proyecto importante. Quizás la semana que viene. Emily asintió. De acuerdo, avísame. Apenas respondió, absorto en la pantalla. Cuando John salió al garaje más tarde, Emily entró sigilosamente en su oficina. Encontró un archivo con la etiqueta personal. Dentro había recibos de hotel, reservas de cenas y la confirmación de una reserva para un resort en otra ciudad. La reserva era para 2 personas. La fecha coincidía con un mensaje que había visto de Grace. Nuestro para siempre empieza el próximo sábado. Emily se quedó mirando los detalles. No era solo una aventura. John se casaba con otra mujer mientras seguía casado con ella. Se sentía mal. ¿Era siquiera legal? Sabía Grace que seguía casado. John planeaba desaparecer o simplemente seguir mintiéndoles a ambos. De repente, oyó pasos. Guardó los papeles en el cajón y lo cerró con cuidado. John apareció en la puerta. ¿Buscas algo? Preguntó, un poco brusco. Emily se giró, calmando la voz. Solo quería comprobar si teníamos más papel para la impresora. Ethan lo necesita para la escuela. John gruñó. La próxima vez, pregúntame primero. Se quedó en la puerta, observándola un momento, y luego se fue. Emily dejó escapar un suspiro tembloroso. Esa noche apenas durmió. Los días siguientes fueron un caos. Emily cumplía con su rutina. Trabajo, escuela, dejar a los niños, cenar. John actuaba con normalidad, a veces incluso, o alegre. Pero Emily lo observaba atentamente, anotando cada movimiento. Una noche, mientras ella lavaba los platos, Ethan entró de puntillas en la cocina. «Mamá, ¿por qué estás triste?» Emily se arrodilló a su lado y lo abrazó con fuerza. «A veces los adultos tenemos días difíciles, amigo, pero estoy bien. No tienes que preocuparte». Ethan asintió, confiando en ella. Emily se tragó las lágrimas. A medianoche el teléfono de John volvió a sonar. Esta vez, Emily lo observó desde el pasillo mientras bajaba sigilosamente para hablar en voz baja. No pudo oír cada palabra, pero captó lo suficiente. No sospecha nada. Después de la semana que viene solo quedamos tú y yo. Emily se sintió aliviada. Ya no lloraría. No suplicaría. Esperó a que John se fuera a trabajar a la mañana siguiente.
y se sentó a la mesa de la cocina, con los papeles extendidos frente a ella. Empezó a tomar notas, números de cuenta, fechas, cantidades. Hizo llamadas telefónicas, fingiendo consultar los saldos de sus próximas vacaciones. Inició sesión en sus cuentas conjuntas y tomó capturas de pantalla de todo. Para la hora de comer ya sabía casi todo sobre el plan de Hod. Estaba agotando sus ahorros, transfiriendo dinero a una nueva cuenta. El pago de la hipoteca no se había realizado. Había un borrador de un formulario de transferencia de propiedad que esperaba que firmara sin leer. Emily volvió a llamar a Sara. «Necesito actuar rápido», susurró. Sara era feroz. «Pues hazlo. No dejes que te arruine». Esa noche, cuando John llegó a casa, Emily le sonrió. «¿Qué tal el trabajo?» «Bien», dijo él, ya aburrido. Ella asintió. «Eso está bien». En su cabeza Emily hizo una promesa silenciosa. «¿Quieres una nueva vida, John? Espero que estés listo para ella». Mientras John se acostaba soñando con Grace, Emily se quedó despierta, con la mente acelerada. Tenía una semana para cambiarlo todo. La guerra acababa de empezar. Si aún no te has suscrito, me encantaría que te unieras a nuestra comunidad pulsando el botón de suscripción. A través de nuestras historias, construimos esperanza y damos un futuro a niños y mujeres maltratados en todo el mundo. Además, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos ves y qué te pareció esta historia. Emily apenas dormía. Cada mañana se despertaba antes del amanecer, con el corazón latiendo con fuerza mientras planeaba su siguiente paso. Observaba a John durmiendo a su lado, recordando cómo la abrazaba, cómo se reían a altas horas de la noche por las tonterías que decía Ethan. Ahora solo había frialdad y secretos entre ellos. El sábado por la mañana, Emily le preparó el desayuno a Ethan, dándole la vuelta a los panqueques y fingiendo que todo estaba normal. John entró en la cocina con una camisa impecable y una colonia que rara vez usaba. «¿Reunión temprana?», preguntó Emily, sirviéndose jugo de naranja. «Sí, el jefe nos quiere listos para este nuevo proyecto», dijo John, evitando mirarla a los ojos. «Volveré tarde». Ethan tiró de la manga de John. «¿Podemos jugar al fútbol mañana, papá?» John dudó. «Ya veremos, campeón. Papá está muy ocupado». Emily vio a John agarrar la bolsa de su portátil y marcharse sin abrazarlo. Captó la decepción en el rostro de Ethan. Después de que John se fuera, Ethan se volvió hacia ella. «¿Por qué papá siempre está trabajando?» Emily se agachó a su lado. «A veces los adultos olvidamos lo importante, pero tú y yo nos mantenemos unidos, ¿de acuerdo?» Él asintió, abrazándola. Cuando Ethan estuvo en casa de un amigo esa tarde, Emily actuó con rapidez. Sacó todos los documentos que pudo encontrar: formularios de impuestos, escrituras de propiedad, seguros. Le temblaban las manos al hojearlos, buscando algo inusual. En el fondo de un cajón encontró de nuevo el borrador del formulario de transferencia de propiedad. John quería que lo firmara, probablemente diciéndole que era rutina. La idea le dio asco. Su teléfono vibró. Era Sara enviando un mensaje. Revisó su nueva cuenta. «Está moviendo dinero a diario. Si vas a actuar, hazlo pronto». La mente de Emily daba vueltas. Llamó a su banco con voz firme. «Hola, me gustaría hablar sobre nuestras cuentas conjuntas. Me preocupan unas transferencias no autorizadas». Escuchó atentamente la explicación del banquero, anotando cada detalle. Se enteró de que John intentaba transferir sus ahorros a una cuenta separada solo a su nombre. Una fuga lenta para no darse cuenta hasta que fuera demasiado tarde. Le dio las gracias al banquero y colgó con el corazón en un puño. Si John se salía con la suya, ella y Ethan podrían quedarse sin nada.
Abrió su portátil y empezó a cambiar contraseñas, a consultar saldos, a imprimir extractos. Creó una hoja de cálculo para registrar cada retiro y transferencia. Esa noche, John llegó a casa silbando. «Buenos días», dijo Emily. Él sonrió, la besó en la mejilla y abrió una botella de vino. Uno de los mejores. Emily se obligó a reír. «¿Celebrando algo?», sonrió John. Últimamente se sentía con suerte. Emily lo observó atentamente. Se preguntó si Grace tenía idea de que aún vivía con su esposa e hijo y que seguía mintiendo a cada paso. Después de cenar, mientras Ethan veía dibujos animados, John le entregó a Emily un fajo de papeles. «Oye, ¿puedes firmarlos? Son solo unos papeles de refinanciación de la hipoteca. Olvidé tu firma la semana pasada». Emily sonrió. «Los revisaré esta noche». «No te preocupes, son todos papeles comunes», dijo un poco rápido. Ella asintió. «Claro, me aseguraré de que todo esté bien». Se quedó despierta hasta tarde, leyendo cada línea del papeleo. Como sospechaba, oculta entre los formularios había una cláusula que le daría a John control total sobre la casa. Quería su firma, nada más. Emily no firmó. En cambio, guardó los papeles en el sobre y los dejó sobre su escritorio, intactos. El domingo por la mañana, John estaba inquieto. «¿Firmaste esos papeles?» «Quiero hablar de ellos», dijo Emily, manteniendo un tono sereno. John tensó la mandíbula. «No hay nada de qué hablar. Es solo una formalidad». Emily se encogió de hombros. «Firmaré cuando esté listo». Lo vio mirarlo fijamente, luego suavizarse, haciendo gala de su encanto ensayado. «Oye, M, sabes que nunca te haría daño. Créeme». Lo miró a los ojos. «Claro, solo prefiero ser precavida». Después de que John salió de la habitación, Emily cerró la puerta y llamó a Sarah. «No puedo demorarme para siempre». «¿Qué hago?» «Mueve el dinero ahora», susurró Sarah. «Protégete a ti y a Ethan. No esperes a que él dé el siguiente paso». Emily asintió, aunque Sarah no podía verla. Le temblaban las manos, pero tenía la mente despierta. Reunió los documentos necesarios y condujo al banco con Ethan, como si fuera un recado normal. En la oficina del gerente, Emily explicó que necesitaba transferir sus bienes conjuntos a una nueva cuenta fiduciaria, con solo ella y Ethan como beneficiarios. Dijo que John estaba fuera de la ciudad y no se le podía contactar. Entregó su identificación. Firmó los formularios y respondió a las preguntas de seguridad. El gerente arqueó una ceja, pero completó la solicitud. Al terminar, Emily sintió que el miedo comenzaba a desaparecer. Llamó a Sarah fuera del banco con la voz temblorosa. «Listo. Ya no puede tocar el dinero». Sarah exhaló con fuerza. «Hiciste lo correcto». De camino a casa, Ethan preguntó: «¿Por qué estás tan callado, mamá?» Emily miró por el retrovisor, sonriendo a su hijo. «Porque a veces, cuando las cosas se ponen difíciles, hay que ser valiente. Eso es lo que estamos haciendo». Esa noche, John estaba de buen humor otra vez, haciendo bromas en la cena, bromeando con Ethan sobre sus habilidades para el dibujo. Emily siguió el juego. La risa se mezclaba con la tensión. Más tarde, cuando Ethan se durmió, John se sentó junto a Emily en el sofá. «Sé que las cosas han estado raras entre nosotros. Solo quiero que sepas cuánto te aprecio, M». Emily sintió que las lágrimas le quemaban los ojos, pero parpadeó para contenerlas. «Gracias, John». La atrajo hacia sí, pero ella se quedó rígida dentro. Ella gritó ante lo absurdo.
¿Cómo podía mentir tan fácilmente? ¿Cómo podía sonreír sabiendo lo que planeaba? John finalmente dijo: «Saldremos de esta mala racha. Lo prometo. Solo confía en mí, ¿de acuerdo?» Emily asintió, manteniendo la calma. Pensó en la cuenta bancaria, el papeleo, la mujer llamada Grace y la nueva vida que John planeaba a sus espaldas. Mientras John se quedaba dormido, Emily miraba al techo, con el corazón latiéndole con fuerza, preguntándose si ya se había dado cuenta de su movimiento. Sabía que la confrontación llegaría, pero por primera vez se sentía preparada. En la oscuridad, Emily se susurró a sí misma: «Se acabaron los secretos, no de mí. Se acabaron los días de ser engañada». Ahora era ella quien tenía el plan. Emily se despertó con una extraña calma en el pecho. Sabía que hoy era el día en que todo se desmoronaría. La casa estaba en silencio. John ya se había ido, dejando una nota en la encimera de la cocina. Se fue temprano. «Te llamamos luego, Jay». Se sentó con su café, mirando el sol de la mañana derramarse sobre la mesa. Sus manos estaban firmes por primera vez en semanas. El dinero estaba a salvo. Ethan estaba a salvo. Cualquier tormenta que se avecinara, Emily estaba lista para afrontarla. John llamó justo después de comer, con una voz demasiado alegre. «Hola, solo para ver cómo estás. Puede que tenga que trabajar hasta tarde otra vez. No me esperes despierta, ¿de acuerdo?» Emily escuchó, midiendo cada palabra. «No hay problema. Ethan y yo estaremos bien». Dudó un momento y luego añadió: «De hecho, ¿podrías enviarme una foto de la documentación de la hipoteca? Creo que necesito comprobar algo». Emily sintió un arrebato de ira. «Ya te dije que aún no he firmado. Todavía tengo algunas preguntas». Hubo una pausa. La voz de John se tensó. Es muy importante. ¿Puedes confiar en mí?» «Lo haré. Solo quiero estar segura», dijo, y colgó antes de que él pudiera discutir. Después de la llamada, Emily entró en la oficina de John y encontró el sobre con los documentos intactos. Sonrió fría y decidida. Él se estaba desesperando. Esa noche, John llegó a casa antes de lo habitual. Estaba nervioso. Apenas la miraba. Se paseó por la sala, mirando su teléfono una y otra vez. Ethan, sintiendo que algo no iba bien, jugaba tranquilamente con sus coches en la alfombra. Después de cenar, John por fin habló. «Emily, ¿podemos hablar a solas?» Ella asintió, llevándolo a la cocina. Él no se sentó, solo se quedó de pie con las manos apoyadas en la encimera, con la mandíbula apretada. «¿Por qué no firmas los papeles?», preguntó, alzando la voz. «¿De qué tienes miedo?» Emily mantuvo la calma. «Te dije que tengo que leerlo todo. Hay cosas que no entiendo, y te has estado comportando de forma extraña, John. Si quieres que confíe en ti, sé sincero conmigo». La miró con ojos desorbitados. «No te hagas el tonto, Emily. No sabes nada de lo que estoy haciendo. Tengo planes, grandes planes. Estás haciendo esto más difícil de lo necesario». Ella lo miró con voz firme. «¿Qué clase de planes?» Él se dio la vuelta y golpeó la encimera con la mano. «Solo firma los malditos papeles». Ethan se asomó a la cocina con los ojos abiertos por el miedo. Emily dijo rápidamente: «Está bien, Ethan». Papá y yo solo estábamos hablando. John salió hecho una furia. Agarró su teléfono y salió a hacer una llamada. Emily escuchaba por la ventana, oyendo solo fragmentos. «Está perdiendo el tiempo. No sé qué pasa». «No, lo arreglaré». Volvió a entrar.
Forzó una sonrisa para Ethan y pasó el resto de la noche paseando y enviando mensajes. Emily acostó a Ethan y se sentó sola, sintiendo cómo las paredes se cerraban sobre ella. Sabía que John se estaba desmoronando. Solo tenía que aguantar un poco más. A la mañana siguiente, Emily estaba en la cocina cuando John entró, pálido y con los ojos enrojecidos. «Necesito sacar algo del banco», murmuró, cogiendo sus llaves. Ella lo observó desde la ventana mientras se alejaba a toda velocidad. Una hora después, sonó su teléfono. Era John, pero no parecía el mismo. Le temblaba la voz. «Emily, ¿tocaste las cuentas? No puedo acceder a nada. El dinero desapareció». «¿Qué hiciste?» Emily sintió que el corazón le latía con fuerza. Respiró hondo. «Protegí lo que era nuestro. Lo sé todo, John. Lo del dinero, lo de Grace, lo de tu boda secreta. Moví los bienes para que no pudieras llevártelos». Hubo silencio en la línea. De repente, empezó a suplicar. «Emily, por favor, no lo entiendes. No quería que esto llegara tan lejos. Solo dame una parte. Arreglaré las cosas contigo y con Ethan. Podemos empezar de nuevo». Su ira estalló. «Querías dejarme sin nada, John. Mentías todos los días. Planeaste una boda con otra persona mientras dormías en mi casa. ¿Por qué debería ayudarte ahora?», balbuceó. «Grace, espera que le traiga dinero». «No lo sabe. Emily, por favor». La voz de Emily era fría. «Grace puede tenerte, pero ambas empezarán desde cero». Colgó con las manos temblorosas, pero con el corazón extrañamente ligero. Se sentó a la mesa, con la cabeza entre las manos, dejando escapar un suspiro tembloroso. Todo había terminado. La doble vida de John se había derrumbado en una mañana. Pasaron las horas. John no volvía a casa. Cuando Ethan preguntó, «¿Dónde está papá?», Emily simplemente dijo, «Trabaja hasta tarde, cariño». Arropa a su hijo y se sienta junto a la ventana, viendo pasar los faros del coche, con una mezcla de alivio y tristeza. Esa noche, tarde, su teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. John mintió sobre todo. «No quiero saber nada de él. Siento mucho tu dolor, Grace». Emily miró el mensaje y luego lo borró. Sintió una extraña sensación de cierre. Grace se había ido. Los sueños de John se habían reducido a cenizas. Cuando John finalmente regresó al día siguiente, parecía vacío, con los hombros hundidos. No habló. Recogió algunas cosas y salió, incapaz de mirar a Emily a los ojos. Emily se quedó en la puerta de la mano de Ethan, viendo a su esposo desaparecer por la entrada. Sintió pena, pero también libertad. Los secretos de John habían destrozado a su familia, pero no la destrozarían a ella. Cerró la puerta y se giró hacia Ethan acercándolo. «¿Estamos bien, mamá?», preguntó Ethan en voz baja. Ella asintió. «Estamos más que bien. Somos libres». Emily despertó en una casa tranquila. El espacio que John dejó atrás se sentía vacío y lleno de aire fresco. Por primera vez en años pudo respirar sin esperar la siguiente pelea o la siguiente mentira. Los días transcurrieron. Emily llamó a un abogado y le explicó todo. Los amoríos de John, su intento de robarle los bienes, sus cuidadosas medidas para protegerse a sí misma y a Ethan. El abogado escuchó, asintió con la cabeza, comprensivo, y le aseguró: «Hiciste todo bien. Solicitaremos el divorcio
y nos aseguraremos de que tú y tu hijo estén a salvo. Fue como quitarse un peso de encima. Emily le dijo a Ethan con toda la delicadeza posible que su papá ya no viviría en casa. Él lloró, pero ella lo abrazó fuerte, prometiéndole: «Siempre nos tendremos el uno al otro. Te amo más que a nada». Ethan se aferró a ella y lloraron juntos. Pero cada día el dolor se desvanecía un poco más. Se corrían rumores entre amigos y familiares. Algunos llamaron conmocionados por la noticia. Otros ofrecieron ayuda o palabras de cariño. Sus padres vinieron de visita, trayendo comida y abrazos, apoyándola discretamente sin hacer demasiadas preguntas. John intentó comunicarse, enviando mensajes, llamando, incluso dejando flores en la puerta. Emily ignoró las llamadas, bloqueó su número, se negó a dejar que la convenciera de segundas oportunidades o excusas. Ya había visto suficiente. Grace nunca volvió a aparecer. Una vez que el dinero desapareció, también desapareció su amor por John. Él tuvo que lidiar solo con su propio desastre. Una tarde tranquila, Ethan se sentó junto a Emily en el porche, mirando al cielo. «Vamos a estar bien, mamá». Emily le apretó la mano. «Ya lo estamos. Somos más fuertes de lo que creemos». Vio cómo se iluminaba el rostro de su hijo. Su risa sonaba más alegre, más despreocupada. Sabía que las cicatrices persistirían, pero la esperanza se fortalecía cada día. Los vecinos la miraban de otra manera, no con lástima, sino con respeto. Ya no era la esposa silenciosa en un segundo plano. Se había defendido, se había negado a ser engañada y había protegido a su hijo. Los rumores en la comunidad se desvanecieron, reemplazados por una silenciosa admiración. Meses después, Emily se sentó con Sarah a tomar un café, ambas más fuertes, más sabias. «No sé qué sigue», Emily admitió, «pero ya no tengo miedo». Sarah sonrió. «No deberías tenerlo. Te salvaste a ti misma y a Ethan. Eso es lo que importa». Emily asintió. «Solo quiero enseñarle a ser honesto, a proteger lo que ama, a nunca conformarse con menos». Sarah levantó su taza para celebrar los nuevos comienzos. Emily sonrió, una sonrisa sincera esta vez. Lo peor había quedado atrás. Había sobrevivido a la traición, la pérdida y el miedo. Y al final, había alcanzado la libertad y una fuerza más profunda de la que jamás había conocido. Miró a Ethan jugando afuera con sus amigos, mientras las risas resonaban en el patio. Por primera vez en mucho tiempo, Emily se permitió sentirse orgullosa. Había caminado a través del fuego y seguía de pie. Su historia, se dio cuenta, no se trataba de lo que John le arrebató. Se trataba de lo que encontró en sí misma. Coraje, amor y la fuerza para empezar de nuevo. Y eso que ella sabía sería suficiente.